Bienvenidos a Relatos de Medianoche. Están a punto de cruzar el umbral hacia lo desconocido, un lugar donde el terror cobra vida y puede seguirte hasta lo más profundo de tus sueños. Si este video es de tu agrado, te invito a apoyarme con un like y a suscribirte al canal. Es totalmente gratis y me ayudas a seguir mejorando para traerles más contenido escalofriante. Sin más que decir, comencemos. En los ranchos del sur de México, especialmente en Chiapas, existe una antigua leyenda que ha pasado de generación en generación. Cuenta la historia de un espíritu travieso y peligroso que acecha a quienes duermen en hamacas durante la noche. Los lugareños aseguran que este ser invisible se divierte lanzando a las personas contra las paredes mientras descansan. Desde hace décadas, las familias de la región prefieren descolgar sus hamacas antes del anochecer para evitar encontrarse con esta presencia. Lo que comenzó como eventos aislados se convirtió en una advertencia que todos toman muy en serio. Roberto vivía en el rancho Las Brisas, en Chiapas. Era un hombre trabajador que se dedicaba al ganado junto con su familia. Su esposa María y sus 3 hijos compartían una casa sencilla de madera, rodeada de árboles frondosos y el constante mugir de las vacas. Una tarde de julio, después de un día agotador bajo el sol intenso, Roberto decidió descansar un momento en su hamaca. La había colgado entre 2 postes del corredor, donde solía mecerse mientras disfrutaba de la brisa fresca de la tarde. Se recostó con los ojos cerrados, dejando que el cansancio se apoderara de su cuerpo. El vaivén suave de la hamaca lo arrullaba. A lo lejos escuchaba las voces de sus hijos jugando en el patio y los ladridos ocasionales de los perros del rancho. Pero algo extraño comenzó a suceder. La hamaca empezó a moverse de forma irregular. Al principio, Roberto pensó que era el viento, aunque no soplaba con fuerza ese día. El movimiento se hizo más brusco, como si alguien la empujara con intención. Roberto abrió los ojos alarmado y se incorporó a medias. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Sus hijos seguían lejos, jugando cerca del establo. María estaba en la cocina preparando la cena. Entonces, sin previo aviso, sintió un tirón violento. La hamaca se sacudió con una fuerza increíble, como si manos invisibles la jalaran de ambos extremos. Roberto intentó aferrarse a los bordes, pero el impulso era demasiado fuerte. En cuestión de segundos, fue lanzado hacia un lado con tal violencia que su cuerpo se estrelló contra la pared de madera de la casa. El golpe resonó por todo el corredor. María salió corriendo de la cocina al escuchar el estruendo. Encontró a Roberto en el suelo, aturdido y adolorido, con la mirada perdida. La hamaca aún se balanceaba violentamente, como si alguien invisible continuara empujándola. ¿Qué pasó? ¿Te caíste?, preguntó María, ayudándolo a levantarse. Roberto se tocó la cabeza, sintiendo un dolor punzante en el hombro. Negó con la cabeza, confundido. No me caí. Algo me aventó. Algo me jaló de la hamaca con mucha fuerza. María lo miró con preocupación. Pensó que tal vez el calor le había afectado, o que simplemente había perdido el equilibrio. Pero Roberto insistía. Había sentido claramente cómo algo lo arrancaba de su lugar de descanso. Esa noche, durante la cena, Roberto les contó a sus vecinos lo sucedido. Esperaba que se rieran de él, pero en lugar de eso, las miradas se tornaron serias. Don Emilio, un anciano que llevaba toda su vida en el rancho, bajó la voz y dijo algo que heló la sangre de Roberto. ¿A ti también te pasó? Roberto miró fijamente a don Emilio, esperando una explicación. El anciano tomó un sorbo de café y continuó hablando con voz grave. Hace como 20 años le pasó lo mismo a mi compadre Javier. Estaba descansando en su hamaca después del trabajo y de repente salió volando contra la pared. Se lastimó la espalda bien feo. Al principio pensamos que se había quedado dormido y rodó mal, pero él juraba que algo lo había empujado. ¿Y qué era?, preguntó Roberto, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Don Emilio bajó aún más la voz, como si tuviera miedo de que algo lo escuchara. El duende. Así le dicen por aquí. Es un espíritu que no se ve pero que anda entre nosotros. Le gusta jugar con las hamacas. Dicen que busca a alguien o que está enojado por algo que pasó hace mucho tiempo. Nadie sabe bien qué quiere, pero lo que sí sabemos es que no para hasta que consigue lo que busca.
Roberto sintió que el miedo se apoderaba de él. Nunca había creído en esas cosas, pero después de lo que había vivido esa tarde, ya no estaba tan seguro. ¿Y cómo se detiene?, preguntó María tomando la mano de su esposo. No se puede detener, solo se puede evitar. Por eso la mayoría de la gente por aquí descuelga las hamacas antes de que oscurezca. El duende sale de noche, cuando todo está tranquilo. Si encuentra una hamaca colgada, ahí se queda, esperando a que alguien se acueste en ella. Esa noche, Roberto y María decidieron descolgar todas las hamacas de la casa. No querían arriesgarse. Los niños preguntaron por qué, pero sus padres solo dijeron que era mejor dormir en las camas por un tiempo. Los días pasaron sin incidentes. Roberto volvió a su rutina de trabajo, aunque cada vez que veía una hamaca sentía un nudo en el estómago. Trataba de convencerse de que todo había sido un accidente, pero en el fondo sabía que algo más había sucedido. Una noche, 2 semanas después del primer incidente, Roberto se despertó sobresaltado. Eran cerca de las 3 de la mañana. La casa estaba en completo silencio, excepto por el crujir ocasional de la madera y el canto lejano de los grillos. Pero había algo más, un sonido rítmico, suave pero constante, como si algo se estuviera meciendo de un lado a otro. Roberto se levantó de la cama con cuidado, tratando de no despertar a María. Caminó descalzo por el pasillo, guiándose por el sonido. Su corazón latía cada vez más rápido. El sonido provenía del corredor. Cuando llegó, lo que vio lo dejó paralizado. Una de las hamacas estaba colgada nuevamente entre los postes. Se balanceaba sola, con un movimiento constante y suave, como si alguien invisible estuviera acostado en ella. Roberto estaba seguro de haberla descolgado. La había guardado en el cuarto de herramientas junto con las demás. Se acercó lentamente con las piernas temblando. La hamaca seguía meciéndose, como si algo pesado descansara en su interior. Pero estaba vacía, completamente vacía. De repente el movimiento se detuvo. El silencio fue absoluto por un momento. Roberto contuvo la respiración, sin atreverse a moverse. Entonces, sin previo aviso, la hamaca comenzó a sacudirse violentamente, como si algo furioso estuviera tratando de liberarse de ella. Roberto dio un paso atrás, aterrorizado. Quiso gritar, pero su voz no salió. La hamaca se agitaba con tal fuerza que los postes de madera crujían, amenazando con romperse, y entonces escuchó algo que nunca olvidaría: una risa. Una risa aguda y burlona como la de un niño pequeño, pero con algo retorcido y malévolo en ella. Venía de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Roberto corrió de regreso a su habitación y cerró la puerta con fuerza. Despertó a María y le contó lo que había visto. Ella también escuchó la risa a través de las paredes. Esa noche ninguno de los dos pudo volver a dormir. A la mañana siguiente Roberto salió al corredor con la luz del día. La hamaca ya no estaba. Había desaparecido por completo, como si nunca hubiera estado ahí. Buscó por toda la casa y finalmente la encontró exactamente donde la había guardado, en el cuarto de herramientas, doblada y en su lugar. Roberto no entendía nada. Comenzó a dudar de su propia cordura. ¿Había sido un sueño? ¿Una alucinación causada por el miedo? Pero María también lo había escuchado. La risa escalofriante. Eso no podía ser producto de su imaginación. Decidieron hablar nuevamente con don Emilio. El anciano los escuchó con atención y asintió con tristeza. Ya te eligió. El duende te marcó esa primera vez que te lanzó. Ahora va a seguir buscándote. Quiere que vuelvas a acostarte en la hamaca. Es como un juego para él. Un juego peligroso. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Roberto desesperado. Don Emilio se quedó pensativo por un momento antes de responder. Hay quienes dicen que si le dejas algo se calma por un tiempo. Una ofrenda, comida, tabaco, algo que le guste. Otros dicen que hay que pedirle perdón, aunque no sepamos de qué. Y otros simplemente se van del lugar. Se mudan lejos y nunca vuelven. Roberto no quería abandonar su rancho. Era el lugar donde había crecido, donde estaba su familia, su trabajo, su vida entera. Pero tampoco quería poner en riesgo a María y a sus hijos. Esa noche decidieron hacer lo que don Emilio sugirió. Dejaron una ofrenda en el corredor, tortillas frescas, un poco de café
y tabaco. Roberto se arrodilló y, sintiendo algo de vergüenza pero más miedo que otra cosa, habló en voz alta. Si estás aquí, si esto es lo que quieres, te lo damos con respeto. Pero déjanos en paz. No queremos hacerte daño ni faltarte al respeto. Solo queremos vivir tranquilos. El silencio fue la única respuesta. Durante varios días, todo pareció volver a la normalidad. Las hamacas permanecieron guardadas y no hubo más incidentes extraños. Roberto empezó a respirar con más tranquilidad, pensando que tal vez la ofrenda había funcionado. Pero una tarde, cuando regresaba del campo, encontró a sus hijos llorando en el patio. María estaba pálida, temblando. ¿Qué pasó?, preguntó Roberto alarmado. María señaló hacia el corredor con la mano temblorosa. Roberto se acercó y vio algo que le revolvió el estómago. Las 3 hamacas estaban colgadas nuevamente. Las 3 se balanceaban al mismo ritmo, en perfecta sincronía, como si 3 personas invisibles descansaran en ellas. Y en el centro de cada una, había un pequeño montón de tierra fresca, como si alguien hubiera cavado en algún lugar y la hubiera dejado ahí como mensaje. Roberto entendió en ese momento que el duende no se había ido. Solo estaba esperando, jugando, disfrutando del miedo que provocaba. Esa misma noche, Roberto y su familia empacaron lo esencial y se fueron a casa de un familiar en el pueblo. No regresaron al rancho Las Brisas durante meses. Cuando finalmente volvieron, lo hicieron con un curandero del lugar, quien realizó una limpia profunda de toda la propiedad. Desde entonces, en la casa de Roberto nunca más se colgó una sola hamaca. Y aunque el tiempo pasó y la vida continuó, cada noche, cuando el viento soplaba entre los árboles, Roberto podía jurar que escuchaba a lo lejos esa risa aguda y burlona. El duende nunca se fue realmente, solo aprendió a esperar. Hoy en día, en los ranchos de Chiapas, la tradición continúa. Las familias deshuelgan sus hamacas antes del anochecer. Los abuelos les cuentan la historia a los nietos. Y todos saben que hay ciertas reglas que no se deben romper, porque en la oscuridad de la noche, cuando todo está en silencio, el duende sigue buscando hamacas donde mecerse. Y cuando las encuentra, no está solo. Trae consigo ese juego retorcido que nadie quiere jugar. Y si alguna vez te encuentras en Chiapas y ves una hamaca balanceándose sola en medio de la noche, aléjate. No preguntes, no te acerques. Y sobre todo, nunca, jamás, te acuestes en ella. Hay historias que se cuentan en voz baja, de abuelos a nietos, en los pueblos donde las calles oscuras guardan secretos que nadie se atreve a confirmar. Esta es una de esas historias. Una que le pasó a Roberto, un hombre de Chiapas, México, y que cambió su vida para siempre. Roberto trabajaba en una fábrica en las afueras del pueblo. Era un tipo trabajador, pero tenía un problema con la bebida. Cada viernes, después de cobrar su sueldo, se iba con sus compañeros al bar del centro. Tomaban hasta que las luces del local se apagaban y el dueño los echaba a la calle. Esa noche de octubre no fue diferente. Roberto había bebido más de la cuenta. Sus amigos se fueron en grupo hacia sus casas, pero él vivía del otro lado del pueblo. Le tocaba caminar solo por el sendero que cruzaba junto al cementerio viejo y después por el campo oscuro donde solo había milpas y árboles retorcidos. Eran pasadas las 2 de la mañana cuando empezó a caminar. La luna apenas iluminaba el camino de tierra. Roberto caminaba tambaleándose, tratando de mantener el equilibrio. El aire frío de la madrugada le golpeaba la cara, pero el alcohol en su sangre lo mantenía tibio. Fue entonces cuando lo escuchó, un sonido de cadenas arrastrándose por el suelo. Al principio pensó que era su imaginación. Siguió caminando, más rápido ahora, pero el sonido no se detenía. Cada vez se escuchaba más cerca, metal contra piedra, cadenas pesadas, y algo más, algo que le heló la sangre. Una respiración profunda, animal. Roberto se detuvo. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Giró la cabeza despacio, muy despacio, hacia atrás. Ahí estaba, una figura enorme, negra como la noche misma. Un perro, pero no cualquier perro. Era del tamaño de un becerro. Su pelaje largo y desaliñado parecía moverse solo,
como si estuviera hecho de sombras, y sus ojos, esos ojos rojos brillaban en la oscuridad como dos brasas encendidas. La criatura lo miraba fijamente, sin parpadear. Roberto sintió que las piernas le temblaban. Quiso correr, pero su cuerpo no respondía. El perro negro dio un paso hacia él. Las cadenas que arrastraba sonaban con cada movimiento. No eran cadenas normales, parecían viejas, oxidadas, como si hubieran estado enterradas por siglos. La criatura abrió la boca. Roberto pudo ver sus dientes largos y afilados brillando bajo la luz débil de la luna. Un gruñido bajo salió de su garganta, un sonido que no parecía de este mundo. Roberto cerró los ojos. Pensó en su familia, en su esposa que lo esperaba en casa, en sus hijos dormidos. Se arrepintió de cada trago que había tomado esa noche. Cuando volvió a abrir los ojos, el perro estaba a solo unos metros de distancia. Podía sentir su aliento caliente. Un olor a tierra mojada y ceniza llenó el aire. El animal inclinó la cabeza estudiándolo, como si pudiera ver dentro de su alma. Entonces Roberto recordó lo que su abuela le había contado de niño. La leyenda del cadejo. El espíritu que sale en las noches a buscar a los que trasnochan, a los que beben, a los que han perdido el camino. Su abuela le había dicho que había dos cadejos, uno blanco que protegía a los inocentes, y uno negro que perseguía a los que vivían en el vicio. Roberto sabía, en ese momento, cuál de los dos había venido por él. El cadejo negro dio otro paso. Sus ojos rojos no dejaban de mirarlo. Roberto sintió un frío que le atravesaba los huesos. Un frío que no venía del clima, sino de algo mucho más profundo. Como si la muerte misma estuviera parada frente a él. Intentó retroceder, pero tropezó con sus propios pies y cayó al suelo. La tierra fría empapó su ropa. Levantó las manos frente a su cara, como si eso pudiera protegerlo. El animal se acercó más. Ahora estaba justo encima de él. Roberto podía ver cada detalle. El pelaje negro que parecía absorber la luz. Las garras enormes que arañaban el suelo. Y esos ojos. Esos ojos que lo miraban con una inteligencia que no era natural. Como si supiera cada secreto, cada mentira, cada error que Roberto había cometido en su vida. El cadejo bajó su enorme cabeza hacia el rostro de Roberto. Su aliento olía a tierra de cementerio. Roberto cerró los ojos con fuerza, esperando sentir los dientes hundiéndose en su piel. Pero no pasó nada. Cuando abrió los ojos, el animal seguía ahí, observándolo. Entonces hizo algo que Roberto nunca olvidaría. La criatura ladeó la cabeza y dejó escapar un sonido. No era un gruñido, era como un lamento, como un llanto profundo y antiguo. En ese momento Roberto entendió. El cadejo no había venido a hacerle daño. Había venido a mostrarle algo, a advertirle, a hacerle ver el camino que estaba siguiendo. Un camino de oscuridad que lo alejaría de todo lo que amaba. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Roberto. No eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de arrepentimiento, de vergüenza, de dolor por todo el tiempo perdido. Por todas las noches que había elegido el alcohol sobre su familia. El cadejo retrocedió lentamente. Sus ojos rojos brillaron una última vez, como una advertencia final. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la oscuridad. El sonido de las cadenas se fue alejando poco a poco hasta que todo quedó en silencio. Roberto se quedó ahí, sentado en el suelo, temblando. No sabía cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos u horas. Cuando finalmente logró ponerse de pie, miró hacia donde había desaparecido la criatura. No había rastro, ninguna huella, ninguna señal de que algo hubiera estado ahí. Solo el camino vacío y la noche silenciosa. Caminó el resto del trayecto hasta su casa como pudo. Cada sombra lo hacía saltar, cada sonido del viento lo ponía nervioso. Pero el cadejo no volvió a aparecer. Cuando llegó a su hogar, entró en silencio. Su esposa dormía en la cama, sus hijos en sus cuartos. Todo estaba en paz. Roberto se sentó en la sala, todavía con el corazón acelerado. Observó a su familia a través de las puertas entreabiertas.
y supo que había recibido una segunda oportunidad. Al día siguiente Roberto no fue al bar, ni el viernes siguiente, ni nunca más. Sus compañeros se burlaban al principio, le preguntaban qué le había pasado, pero él nunca les contó la verdad. ¿Cómo explicarles que había visto algo que no debería existir? ¿Cómo decirles que un espíritu antiguo lo había salvado de perderse para siempre? Con el tiempo Roberto se convirtió en otro hombre. Dejó la bebida. Pasaba las noches en casa con su familia. Trabajaba duro y trataba de ser mejor cada día. Pero nunca olvidó esa noche. Nunca olvidó esos ojos rojos brillando en la oscuridad. A veces cuando camina por las calles del pueblo al atardecer, antes de que caiga la noche, Roberto mira hacia las sombras. Y en su interior siente un agradecimiento extraño, porque sabe que ahí afuera, en algún lugar, el Cadejo sigue vagando, esperando, vigilando, buscando a los que se han perdido para darles una última advertencia. Y aunque nadie le cree cuando cuenta su historia, Roberto sabe la verdad. Sabe que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Fuerzas antiguas que cuidan el equilibrio entre la luz y la oscuridad, entre la salvación y la perdición. El Cadejo le mostró el camino de regreso, y Roberto nunca volverá a perderlo. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, existe una construcción antigua que ha sido testigo de sucesos inexplicables. El Puente Blanco, como lo conocen los habitantes, guarda un secreto oscuro en sus cimientos. Según cuentan los ancianos del pueblo, durante su edificación ocurrieron hechos perturbadores que aún hoy hacen temblar a quienes se atreven a cruzarlo de noche. Esta es la historia de lo que realmente sucedió. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas cuando Miguel, un joven albañil de 25 años originario de San Cristóbal de las Casas, caminaba de regreso a su hogar. Era el año 1898 y la ciudad entera hablaba sobre la nueva construcción que cambiaría el destino del pueblo, el Puente Blanco. Miguel había conseguido trabajo en la obra apenas 2 semanas atrás. Necesitaba el dinero para ayudar a su madre enferma y a sus 3 hermanos pequeños. El trabajo era duro, pero honesto, o eso pensaba al principio. Entre los trabajadores había un hombre diferente a los demás. Se llamaba Jacinto, un chamula de edad avanzada que hablaba poco y observaba mucho. Sus ojos oscuros parecían ver cosas que otros no podían. Los compañeros lo evitaban durante los descansos, susurraban a sus espaldas, hacían la señal de la cruz cuando pasaba cerca. Una tarde, mientras todos trabajaban bajo el sol inclemente, el capataz reunió a los hombres. El puente no avanzaba como debía. Los cimientos se agrietaban una y otra vez. Cada vez que levantaban un arco, este se derrumbaba durante la noche. Era como si algo invisible rechazara la construcción. Jacinto se adelantó del grupo. Su voz sonó grave y firme cuando habló. El río está molesto, tiene hambre, necesita ser alimentado. Los hombres se miraron entre sí incómodos. El capataz frunció el ceño. ¿De qué hablas, viejo? Jacinto señaló las aguas turbias que corrían bajo la obra inconclusa. Este río ha visto muchas cosas. Ha arrastrado historias, penas y secretos durante siglos. No permitirá que se le ponga un yugo sin recibir algo a cambio. ¿Y qué quiere el río?, preguntó uno de los trabajadores con voz temblorosa. 7 ofrendas. 7 cabezas deben descansar bajo los arcos. Solo así el puente permanecerá en pie. Un silencio helado cayó sobre todos. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquello sonaba a locura, a brujería. Pero algo en la mirada de Jacinto lo hizo dudar. El capataz despidió al chamula en ese momento. Lo acusó de intentar sabotear la obra con supersticiones. Jacinto se marchó sin protestar, pero antes de irse miró directamente a Miguel y le dijo algo que jamás olvidaría. Lo que el río pide, el río toma, con permiso o sin él. Esa misma noche, cuando Miguel regresaba por las calles empedradas de San Cristóbal, escuchó gritos en la distancia. La gente corría hacia la plaza central. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras se unía a la multitud. En medio de la plaza, bajo la luz pálida de las antorchas, yacía el cuerpo de un hombre. Miguel se tapó la boca al ver la escena. El hombre estaba tendido en el suelo,
pero le faltaba la cabeza. Un charco oscuro rodeaba el cuerpo. No fue el único. Durante los siguientes días, aparecieron más hombres en la misma condición. Uno cerca del mercado, otro en el camino hacia el cerro, 3 más en diferentes puntos de la ciudad. Siempre lo mismo. Cuerpos sin cabeza, sin explicación, sin testigos. El terror se apoderó de San Cristóbal de las Casas. Las familias dejaron de salir después del anochecer. Los negocios cerraban temprano. La gente rezaba en las iglesias pidiendo protección. Miguel no podía dejar de pensar en las palabras de Jacinto. 7 ofrendas, 7 cabezas. Ya habían aparecido 5 cuerpos, solo faltaban 2. Una mañana, cuando llegó a la obra, notó algo extraño. El puente había avanzado considerablemente durante la noche. Los arcos que antes se derrumbaban ahora se mantenían firmes y sólidos. Era como si manos invisibles hubieran trabajado mientras todos dormían. El capataz estaba eufórico. Celebraba el progreso sin cuestionar cómo había sido posible. Pero Miguel observó las bases de los arcos y sintió náuseas. La tierra alrededor de los cimientos parecía removida recientemente, como si algo hubiera sido enterrado ahí. Esa noche apareció el 6.º cuerpo. Un comerciante que regresaba tarde de un viaje. Lo encontraron en la entrada del pueblo, en la misma condición que los anteriores. Miguel ya no podía dormir. Las pesadillas lo atormentaban. Veía rostros sin cuerpo flotando sobre el río. Escuchaba voces que lo llamaban desde el agua. Sentía que algo terrible estaba a punto de completarse. Al día siguiente, Miguel decidió buscar a Jacinto. Necesitaba respuestas. Recorrió los barrios donde vivían los chamulas, preguntando por el anciano. Finalmente, una mujer le indicó una pequeña casa de adobe en las afueras. Cuando tocó la puerta, nadie respondió. Empujó despacio y entró. La casa estaba vacía, fría, como si nadie hubiera vivido ahí en semanas. Sobre una mesa de madera encontró objetos extraños: velas negras consumidas, hierbas secas, dibujos con símbolos que no comprendía. En el centro había un papel con algo escrito. Miguel lo tomó con manos temblorosas. Era un mapa del puente con 7 puntos marcados. Cada punto correspondía a uno de los arcos. Junto a 6 de ellos, había una cruz dibujada. El 7.º punto estaba vacío, esperando. Miguel salió corriendo de aquella casa. Su mente era un torbellino de miedo y confusión. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Dónde estaba Jacinto? ¿Quién o qué estaba detrás de los sucesos? Esa noche la 7ª víctima apareció. Pero esta vez fue diferente. El cuerpo fue encontrado exactamente debajo del último arco del puente, como si hubiera sido colocado ahí con un propósito. La construcción quedó terminada esa misma madrugada. Sin explicación, sin más problemas. El puente blanco se inauguró 2 semanas después. La ciudad intentó celebrar, pero el miedo aún habitaba en cada corazón. 7 hombres habían perdido sus cabezas. 7 familias lloraban a sus seres queridos. Y el puente permanecía firme, inquebrantable, como si estuviera satisfecho. Miguel nunca volvió a ver a Jacinto. Algunos decían que el chamula había regresado a su pueblo. Otros susurraban que él mismo se había convertido en parte del río. Nadie sabía la verdad. Los meses pasaron y la vida pareció volver a la normalidad. Pero Miguel no podía olvidar. Cada vez que cruzaba el puente sentía una presencia invisible, un peso en el aire, como si algo lo observara desde abajo. Una noche de luna llena, mientras regresaba del trabajo, escuchó algo que lo paralizó. Eran gritos. Gritos que venían desde el puente. Se detuvo en seco. Su respiración se aceleró. Los gritos sonaban como si vinieran de varias voces al mismo tiempo. Desesperadas. Dolidas. Furiosas. Miguel miró hacia el puente y lo que vio le heló la sangre. Sobre la construcción, de pie en perfecta fila, había 7 figuras. 7 siluetas oscuras que no proyectaban sombra. Donde debían estar sus cabezas solo había vacío. Un espacio negro y terrible. Las figuras no se movían, pero Miguel sabía que lo estaban mirando. Podía sentir sus ojos inexistentes clavados en él. Uno de ellos levantó un brazo y señaló directamente hacia donde él estaba. Miguel corrió.
Corrió como nunca antes en su vida. Sus piernas temblaban, su corazón amenazaba con salirse de su pecho. Los gritos lo seguían, cada vez más cerca, más intensos. No se atrevió a mirar atrás hasta llegar a su casa. Se encerró y rezó hasta el amanecer. A la mañana siguiente fue a la iglesia y le contó todo al párroco. El sacerdote lo escuchó con expresión grave y finalmente le dijo algo que Miguel jamás olvidaría. Hijo mío, hay construcciones que no deberían existir. Hay precios que nunca debieron pagarse. Ese puente está maldito. Fue edificado sobre sufrimiento y sangre, y lo que se construye así nunca conoce la paz. Desde entonces Miguel evitó cruzar el puente blanco. Daba largos rodeos para no pasar cerca. Pero no todos en San Cristóbal de las Casas tuvieron la misma precaución. Con los años, otros comenzaron a reportar experiencias similares. Viajeros que cruzaban de noche escuchaban gritos provenientes del río. Algunos juraban ver figuras de pie sobre los arcos cuando la luna estaba llena. 7 figuras sin cabeza que vigilaban en silencio. Los ancianos del pueblo empezaron a advertir a los jóvenes: no crucen el puente blanco después del anochecer, no se detengan sobre él, no miren hacia abajo cuando lo atraviesen, porque las ofrendas siguen ahí, bajo los arcos, esperando. Y según cuentan, todavía tienen hambre. Miguel vivió muchos años más, pero nunca pudo quitarse de encima la culpa. Él había trabajado en aquella construcción. Sus manos habían ayudado a levantar los arcos bajo los cuales descansaban cosas terribles. Cada noche, en sus sueños, las 7 figuras lo visitaban, y cada vez estaban más cerca. Cuando Miguel murió, fue un día lluvioso. Su familia lo despidió con lágrimas y oraciones. Pero algo extraño sucedió durante su entierro. Mientras llevaban su ataúd hacia el cementerio, tuvieron que cruzar el puente blanco. No había otro camino. Al pasar sobre la construcción, todos los presentes escucharon algo. Gritos. Los mismos gritos que Miguel había escuchado décadas atrás. Y por un instante, bajo la lluvia, varios juraron ver algo sobre el puente. No eran 7 figuras, eran 8. Hasta el día de hoy, el puente blanco sigue en pie. Los turistas lo fotografían admirando su arquitectura colonial. Los habitantes lo cruzan diariamente sin pensar en su historia. Pero cuando cae la noche y la luna ilumina las aguas del río, algunos todavía escuchan los gritos. 7 voces que claman desde las profundidades. 7 ofrendas que nunca encontraron descanso. Y si alguna vez visitas San Cristóbal de las Casas, si tu camino te lleva al puente blanco después del anochecer, recuerda esta historia. Cruza rápido, no mires hacia abajo, no te detengas y sobre todo, no escuches los gritos, porque hay cosas que es mejor dejar enterradas. Hay secretos que el río debe guardar para siempre. Algunos precios son demasiado altos, y algunas construcciones permanecen de pie no por la habilidad de sus constructores, sino por las sombras que habitan bajo ellas.